Bueno, como proyecto final, yo elegí hacer el cálculo del factor de compresibilidad representado por Z del gas metano utilizando el método de Newton-Raphson. Bueno, el factor de compresibilidad en fisicoquímica se calcula utilizando esta fórmula y para los gases ideales este valor siempre es igual a 1. Para los gases reales a presiones muy bajas tienden a comportarse como ideales, es decir, que este valor también se acerca bastante a 1 y a presiones muy altas el valor va a ser menor a 1. Y para hacer este cálculo vamos a utilizar pues condiciones específicas de presión y temperatura. Necesitamos el volumen molar y la R es la constante universal de los gases ideales, que es esta 8.314 para estas unidades Joule sobre mol Kelvin. Y bueno, vamos a utilizar la presión, que son 19.74 atmósferas y temperatura de 26.85 grados centígrados. También vamos a utilizar los datos de temperatura crítica y presión crítica que nos van a ayudar a calcular los coeficientes de la ecuación de Van der Waals, que es una ecuación que se propuso como una modificación a la ecuación de los gases ideales y esta ya toma en cuenta el tamaño de las moléculas de un gas y las fuerzas de interacción entre ellas. Para el gas metano, estos son los valores de presión y temperatura críticos. Y bueno, la ecuación de Van der Waals se puede expresar como un polinomio cúbico. Es aquí donde vamos a aplicar el método de Newton-Raphson para encontrar las raíces extrapolando una tangente de la función. Aquí nada más sustituí los coeficientes de los volúmenes molares, como A3, A2, A1 y A0. Se pueden considerar constantes porque solo dependen de presión y temperatura. Y la derivada pues sería esta, que también la vamos a utilizar para el método de Newton-Raphson. Y bueno, ya adaptada utilizando el volumen molar, quedaría así la ecuación y nada más nos faltaría el valor inicial que se calcula haciendo una aproximación utilizando la ecuación de los gases ideales. Entonces, para los datos que tenemos, en pascales y en Kelvin, esta es la presión y la temperatura que teníamos al inicio, nos da este valor como volumen molar inicial. Y para calcularlo, pues lo programé en Scilab. Aquí está el código y bueno, lo primero que te pide son la presión y temperatura críticas del gas, presión y temperatura del problema en pascales y en Kelvin, todo porque la R que tomé que registré en el programa es con unidades de Joule sobre mol Kelvin. Estas dos lo que hacen es calcular los coeficientes de Van der Waals. Aquí tengo los valores de los coeficientes de la función, el cálculo del valor inicial que ya tenía en el documento. Y bueno, aquí puse dos funciones. La primera es la función de Van der Waals y la segunda es su derivada. Y la tercera función es la que hace ya el método de Newton-Raphson. Empezamos con un error aproximado de 100, que al momento de ir iterando, pues va a ir bajando a 0. ¿Y qué más? Este ciclo de while es el criterio de convergencia. Y bueno, al final nos va a desplegar las iteraciones y los volúmenes molares y hasta el final el factor de compresibilidad. Entonces tenemos la presión crítica del gas, que es de 4.599 kilopascales, pero nos lo piden pascales. Luego temperatura crítica del gas, para el metano son 190.6 Kelvin. Después nos pide la presión del problema, que eran 19.74 atmósferas, eso en pascales son 2.000 kilopascales.
Y la temperatura 26.85 grados centígrados, que son 300 Kelvin. Y la tolerancia al error le podemos poner un 0.001. Y ya nos despliega pues las iteraciones en las que llegó al resultado ya con prácticamente 0% de error, el volumen molar y el factor de compresibilidad. Aquí la presión que ingresamos fue bastante alta, entonces obtuvimos un factor de compresibilidad de 0.96. Pero, por ejemplo, si para estos mismos datos pusiéramos una presión muy baja, sería 109.6. Vamos a ponerle 100.000 pascales, que sería poquito menos de una atmósfera. La temperatura igual. Y en 2 iteraciones nos dio un valor bastante cercano a 1, que es pues lo que se esperaba, porque a presiones muy bajas pues ya habíamos dicho que se acercaba bastante al comportamiento de un gas ideal. Y bueno, así como está estructurado el código, realmente puede funcionar para cualquier gas real, a cualquier, bueno, condiciones de presión y temperatura que se elijan, nada más teniendo a la mano los valores de presión y temperatura críticos que se pueden encontrar en tablas en cualquier libro de físico-química.